Buenas noches para todos, Dios les bendiga. Estamos muy contentos de estar aquí en esta noche, segunda noche de esta semana de oración, donde hemos querido tocar por arriba, porque es imposible hablar de un periodo de casi 2000 años en 45 minutos. Pero hemos querido tratar este asunto de las iglesias, los mensajes de las 7 iglesias, porque hay lecciones importantísimas que nosotros tenemos que aprender. Y dice el Espíritu de Profecía que no tenemos que temerle al futuro, a menos que olvidemos la forma maravillosa que Dios ha conducido a su pueblo, ¿qué cosa? En el pasado. También hubo un filósofo español, creo que fue, que dijo que el que olvida su historia, la repite. Por eso estos mensajes de Apocalipsis no son solamente historias, sino también son mensajes que alumbran el futuro de la iglesia, que nos ayudan, nos enseñan cómo vivió la iglesia, cuál es el ideal de Dios para la iglesia y cuál es el proyecto de vida que Dios tiene para cada uno de nosotros en el corto tiempo que nos queda de aquí a la segunda venida de Cristo. Por eso es bueno, hermano, que estos mensajes no nos quedemos con lo que hay aquí. Yo estaba leyendo en este libro y de la iglesia más corta, o el mensaje más corto, que son solamente 4 versículos, que es precisamente la que vamos a tocar hoy, que es la iglesia de Esmirna, hay para predicar toda una semana de conferencia, quizás un mes de conferencia completo, porque hay tantos mensajes importantes ahí que nosotros necesitamos saber. Pero vamos a leer la Biblia, vamos a abrir la palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 2. El pastor ayer hablaba que estos mensajes son 7 periodos por la que la iglesia iba a pasar. También fueron necesidades espirituales que tenían las iglesias locales a las cuales se les dijeron estas cartas. Y también son etapas de la vida de cada creyente. ¿Sabemos eso? Nosotros vamos a analizarlo desde el punto de vista profético. Es maravilloso lo que yo encontré aquí, en este libro. Les invito a que todo el que tiene este libro, ayer el pastor hizo alusión a este libro, que es Joyas del Apocalipsis. Todo el que tiene estos libros, léalo en su casa y estudie cuán importantes son estos 7 mensajes a la iglesia, a las iglesias en el tiempo que Juan los escribió y en el periodo profético que abarcó y en nuestra vida espiritual cuánto nos puede ayudar. Dice la palabra de Dios, Apocalipsis 2:8, se le dijo al testigo fiel, le dijo Juan, escribe al ángel. Ayer el pastor hablaba que los ángeles eran los pastores, los líderes de la iglesia de Esmirna. El primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Ese es Cristo, ¿verdad? Está hablando Cristo personalmente con Juan. Lo primero que le dice a Juan, dile a la iglesia de Esmirna, a los que están allí, pero no solamente a los de Esmirna, también a los de West Palm Beach, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que son ¿qué? ¿Sinagoga de quién? De Satanás. No temas en nada en lo que vas a padecer. He aquí, los romanos echarán a alguno de vosotros en la cárcel. ¿Dice los romanos? El diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel. ¿Por qué hice este énfasis? Hermano, cuando somos sometidos a persecución y prueba por algunos seres humanos,
Dios quiere que nosotros no veamos los seres humanos. Cuando tú ves al ser humano, te llenas de ira y quieres vengarte. Así somos los seres humanos. Pero cuando tú te das cuenta que tu guerra no es contra seres humanos, sino contra ¿quién? Contra potestades. Y esto es bueno que nosotros lo entendamos. ¿Saben por qué? Porque nosotros también vamos a tener un periodo de persecución. Y si nosotros no entendemos y tenemos el Espíritu de Cristo cuando somos perseguidos, como que, ¿qué dijo Cristo cuando lo estaban crucificando? Señor, perdónalos porque ellos no saben lo que están haciendo. Por eso la Biblia dice, el diablo, el testigo fiel le dice, echará a alguno de vosotros, ¿dónde? ¿Quién es el que persigue a la iglesia? ¿Quién es el que se llena de ira, según Apocalipsis 14, contra el remanente de Dios? Dice que el diablo se llenó de ira ¿contra quién? Contra la mujer. ¿Verdad que usa personas? Pero nuestro espíritu no está contra las personas. Por eso la Biblia dice, el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que sean, ¿qué cosa? Probados. Y tendrán tribulación por 10 días. Y se le dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré, ¿qué? La corona de la vida. Y termina diciendo, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. El que venciere, o sea, el que pasare por la tribulación, sin negar el nombre de Dios, sin llenarse de ira contra sus perseguidores, sin llenarse de un espíritu de venganza, sino que se mantuviera firme en la tribulación, dice aquí, no sufrirá daño ¿de qué? De la segunda muerte. Analicemos un poco esto. ¿Qué quiere decir Esmirna? Solamente con el nombre de esta iglesia hay para predicar todo un mensaje. Dice que Esmirna, yo estaba buscando aquí, es sinónimo con mirra. ¿Saben lo que es mirra? Era un perfume, un ungüento, que era una sustancia aromática usada en ocasión como ungüento curativo. Fíjense, Esmirna era un ungüento, algo que se sacaba de una planta y era como un ungüento curativo. Pero especialmente para embalsamar a los muertos, según Salmo 45:8 y Cantar de los Cantares 3:6. Mirra parece haber sido el perfume especial de Cristo como rey y novio de la iglesia. Uno de los principales ingredientes de la mirra era hecho, escuchen esto, ¿cómo se sacaba este perfume? Era hecho al triturar y sangrar una planta del mismo nombre que se llamaba mirra. Esta planta o árbol espinoso crece hasta 8 o 9 pies de altura. Se encuentra en Arabia y algunas partes de Palestina. Es muy amarga si la comemos al paladar. Una planta que es amarga, pero cuando tú la trituras, sale algo bueno de ella, que es un ¿qué? Un perfume, pero también un ungüento que ¿qué? Que cura. Y entre más la tritura y la magulla, más fragancia suelta. Fíjense, esta iglesia de Esmirna, si vamos a esa característica, recuerdan los nombres bíblicos. Cuando Jacob, Dios le cambió el nombre, le dijo, te llamarás Israel, ¿por qué? Porque has luchado con Dios y has vencido. O sea, en los nombres había significado que eran las características que Dios quería ver en quién. O que los que le ponían el nombre querían ver en quién. En las personas que se ponían el nombre. O sea, que representaran el carácter. Esa persona hiciera alusión a cosas en su carácter, a su nombre. Y la iglesia de Esmirna iba a ser una iglesia, ¿saben qué? Que iba a ser triturada ¿por quién? Por la persecución. Pero en esa trituración iba a salir una fragancia que a Dios le ¿qué? ¿Saben por qué? Porque la persecución hace dos cosas en las personas. O lo hace más someterse a Dios o lo hace rebelarse. Cuando la persecución trituró la iglesia, ¿saben lo que hacía la gente? Se agarraba más de quién?
de Dios y de su promesa. Porque el único que los podía librar y salvar, ¿quién era? Y ellos ponían la vista, ¿qué? No en las cosas de este mundo que iban a perecer, sino que iban a ser, ¿qué? Eternas. Si leemos el conflicto de los siglos, que yo quería leerlo, pero por honor al tiempo, tengo otras cosas aquí que leer. Les invito a que lo lean. Este periodo de Esmirna, cómo Dios lo vio y cómo Satanás lo vio. Cuando mataban a un cristiano, salían 5. En la misma casa del rey, de los emperadores que perseguían a la iglesia, cuando mataban a uno dentro de los mismos cortes de ellos, había gente que se le convertía. ¿Saben por qué? Porque el Espíritu Santo podía usar ¿a quiénes? A los instrumentos. Instrumentos que en apariencia lo habían perdido, ¿sabe cuánto? Todo. Pero dice aquí, oigan esto, entre más se trituraba y se magullaba, más era la fragancia. El nombre Esmirna, por tanto, indica sufrimiento y persecución que produce bendición. ¿Entendemos? No hay un mensaje ahí. Fíjense, todo lo contrario de la iglesia de la Odisea. Aquí lo compara el espíritu de profecía. Por eso dice aquí la Biblia, versículo 9, vamos ahora un momentico al versículo 9. Yo conozco tus obras, tu tribulación y tu pobreza. Pero el ángel le dice, pero Cristo le dice, pero tú eres rico. Fíjense, una iglesia que no tenía bienes de este mundo. ¿Por qué? Porque ser cristiano, ¿saben qué tocaba cuando uno se hacía cristiano? Lo perdían todo. Porque el cristianismo estaba siendo perseguido por el imperio más grande que había en ese tiempo, que era el imperio romano. El más cruel y más sanguinario. El periodo de Esmirna comenzó en el año 100 y terminó en el 313. Comenzó Nerón. ¿Se acuerdan lo que le hizo Nerón a Pablo? Nerón quemó Roma y dijo que los cristianos eran responsables y le echó la culpa a Pablo. Y Pablo terminó decapitado. El apóstol de los gentiles terminó decapitado. Y uno de los periodos más crueles que sufrió la iglesia fue precisamente este periodo de casi 213 años. Del año 100 al año 300. Pero entre más iba siendo perseguida la iglesia y más magullada, más fragancia para Dios. ¿Por qué? Porque Dios se complacía en que machucaran a sus hijos, no. Era que la gente dependía más de Dios y más representaba el carácter de Dios. O sea, la persecución, ¿sabe qué produce? Fidelidad a Dios. La iglesia de la Odisea todo lo contrario. La iglesia de la Odisea se cree rica, se ha enriquecido. De eso vamos a hablar en la vigilia. Pero es una iglesia que Dios la ve como pobre. Y tristemente, a nosotros nos ha tocado vivir ¿cuál de las dos etapas? Una iglesia que rica en bienes materiales, rica en conocimiento, pero pobre en espiritualidad. ¿Cuántos somos en esta noche aquí? Si estuviéramos en el tiempo de Esmirna, tendríamos que abrir las ventanas para que la gente mirara por las ventanas, porque aquí antes no cabíamos. ¿Saben por qué? Porque la persecución produce fidelidad, mientras la comodidad produce alejamiento de Dios, pero creo que estoy bien. Sigue diciendo aquí, Esmirna sería triturada mediante crueles persecuciones, pero como resultado de su sufrimiento sería ungida para una muerte y sepultura que terminaría en resurrección de vida y vida renovada. Aunque las aflicciones serían amargas a las víctimas, resultarían imitar al mundo el perfume del cielo. O sea, invitar al mundo y darle al mundo, ¿qué cosa? El perfume del cielo. ¿Qué lección hay para nosotros aquí? Con esta iglesia. Que no importa cuán poco tengamos en este mundo. Eso es uno.
si lo dejamos todo por causa de quién? Por causa de Cristo. A la vista de Dios, ¿cómo somos? Cristo dijo, no hay quien haya dejado padre, madre, casa, esposo, por causa de mí, que no reciba más 100 veces más en este mundo. ¿Y qué cosa? Y la vida eterna. Ahí hay una lección para nosotros tremenda. Oigan qué dice aquí este libro. Durante los primeros 3 siglos de la iglesia se caracterizó por pobreza material, pero mucho poder espiritual. Hoy la iglesia tiene mucho poder material, pero poco poder espiritual. Dice el Espíritu de Profecía, en el conflicto de los siglos, que la iglesia era un terror para sus enemigos. Y por eso los perseguían. La última iglesia, que es la iglesia de la Odisea, cuando deje que Cristo entre a su vida y renueve la fuerza vital, y como decía el pastor ayer, vuelva al primer amor, va a llegar al estado, ¿saben de quién? De Esmirna. ¿Estamos esperando nosotros regresar al estado de Esmirna, sí o no? Cuando venga la ley dominical, ¿qué va a pasar aquí? El tiempo de angustia que viene es más difícil que el tiempo de Esmirna, ¿saben eso? Lo que dice la Biblia es que es un tiempo de angustia cual nunca hubo desde que hubo gente. Dice Elena de White que ni la mente más fecunda puede imaginarse lo que viene. O sea que ni leyendo la historia podemos tener un pálido reflejo. Dice el Espíritu decía que lo que pasó en Jerusalén es un pálido reflejo de lo que viene para el futuro. Un pálido reflejo. O sea, lo que pasó en Esmirna, que produjo esos frutos apacibles. Fíjense, que contra Esmirna no hay reproche. Si tú lees aquí, la blasfemia de los que se dicen ser judíos no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a pasar a hacer. O sea, el testigo fiel, el ángel que le dice al ángel que escriba, le dice, yo sé que ahí adentro hay algunos que no, pero no te preocupes de ellos. Yo sé quiénes son. Contra Esmirna no hay reproche. ¿Saben por qué no puede haber reproche? Porque cuando hay persecución, los hipócritas no se quedan en la iglesia. Por eso la iglesia va a venir a un estado, y los que son de doble ánimo, cuando venga el tiempo de angustia, ¿qué va a pasar con ellos? Se van y la iglesia queda limpia de ellos. En el zarandeo, todo lo que debe ser removido, ¿va a ser qué? Va a ser removido. Y es importante que nosotros tengamos esto. Oigan qué dice aquí. Durante los 3 primeros siglos, la iglesia se caracterizó por pobreza material y mucho poder espiritual. Mientras la actual iglesia es señalada, ¿cuál actual iglesia? La de hoy, por su riqueza material y su gran debilidad espiritual. La de hoy. Riqueza material, si hay una iglesia rica, es la iglesia de estos últimos días, en bienes materiales. Vamos allá afuera, tenemos carros para andar, tenemos lugares donde reunirnos, tenemos muchos de nosotros, un dinerito que podemos disponer de él. Esto no lo tenía la iglesia de Esmirna. Los bienes materiales les eran quitados, sus propiedades les eran intervenidas. Ya fuera el estatus que tuviera, enseguida que descubrieran que era cristiano, le quitaban ¿cuánto? Todas sus propiedades. Y convertían a las personas que escogían, siendo cristianos, que los emperadores los cogían, los llevaban ¿a dónde? Los llevaban al circo romano. Muchos de ellos morían, los quemaban, los crucificaban o los ¿qué? O los decapitaban como el apóstol Pablo. Esa es la historia de la iglesia de Esmirna. Pero la de hoy es muy diferente. Dice aquí, ella pretende, la iglesia de hoy, ser rica y estar enriquecida y de nada y no tener necesidad de nada. Pero a la vista de Dios, ella es espiritualmente miserable, pobre, ciega y ¿qué? Y desnuda. Una iglesia que si no acepta el remedio que
que Dios le ha dado para estos últimos días, va a perderse. Y no va a alcanzar aquello para aquello que cree que está luchando, que es enfrentar a Cristo y darle la bienvenida a Cristo. Dice aquí, Esmirna era una iglesia pobre y Laodicea, Esmirna era una iglesia pobre pero rica. Laodicea era una iglesia miserable, es una iglesia miserable, pero se cree rica. ¿Qué contraste hay, verdad? Es mucho mejor ser pobre a la vista del mundo, pero rico en cosas espirituales, que ser rico en mi propia opinión y a la vista del mundo, pero ser miserable a la vista de ¿quién? De Cristo. ¿Saben qué ha pasado? Que para que el mundo nos acepte, hemos rebajado los principios. Hemos rebajado la norma. Hemos bajado la espiritualidad para que no nos vean como ¿qué? Como fanáticos. Y el resultado ha sido que a la vista de Dios, Dios nos ve como ¿qué? Como pobres espirituales. Dice aquí, persecución y sufrimiento físico generalmente producen pobreza material, pero también tienen la tendencia a aumentar la riqueza espiritual. ¿Por qué Dios va a permitir el tiempo de angustia? Para purificar la iglesia. ¿Saben lo que hace la persecución? Purifica la iglesia. ¿Saben lo que hace la persecución? Hace que los hermanos suban el nivel espiritualmente. ¿Qué es lo que hace la comodidad y la falta de persecución? Perdemos la identidad. Hay veces que no sabemos ni por qué estábamos a la iglesia. Cuando no hay persecución, uno se acomoda y cree que lo puede resolver todo ¿con qué? Con el dinero y con las cosas que puede lograr en este mundo. Persecución a causa de la justicia siempre ha sido una bendición disfrazada. ¿Qué cosa es la persecución? Una bendición disfrazada. El crisol y el aumento del horno ardiente son los instrumentos purificadores del amor y de la gracia, en lugar de ser las desagradables armas de la tortura. Parece que es una locura, pero el ser humano tiene ese problema. Cuando el ser humano tiene lo que necesita, cree que no necesita ¿de qué? De Dios. ¿Por qué es tan difícil alcanzar a los ricos? Porque en su orgullo creen que lo tienen ¿qué? Todo. ¿Por qué los ricos se suicidan? Si lo tienen todo. Porque no tienen nada. ¿Por qué la iglesia de estos últimos días tiene tan poca fe? Porque cree que lo tiene ¿cuánto? Todo. Pero cuán distinto es cuando tú tienes que depender de la fe para poder comer. Yo vengo de un país que hay que tener fe para poder comer. Yo vengo de un país que pasé persecución por causa de la palabra de Dios. Dice aquí, el más humilde y pobre de los verdaderos discípulos de Cristo, que es rico en buenas obras, es más bendecido y precioso a la vista de Dios que el que se jalta de su grande riqueza. Recibe más honor en las cortes del cielo los que más exaltados, recibe más honor en las cortes del cielo que los más exaltados reyes y nobles que no son ricos para con Dios. Ahí está la lección que Dios quiere darnos. Los que son pobres en los bienes de esta tierra, pero que confían en Dios y son pacientes en el sufrimiento. ¿Qué cosa es ser paciente en el sufrimiento? Cuando nos toca padecer, ¿cuánto nos desesperamos? ¿Cuánto queremos salir rápido del sufrimiento? ¿Cuánto nos quejamos y pensamos que lo que yo estoy pasando no le toca pasar a nadie? Lo que yo estoy pasando ahora, esto sí es tan difícil que si le tocara a otro no lo pasaría. Muchas veces creemos eso.
Pero dice aquí, los que son pobres los bienes de esta tierra, pero que confían en Dios y son pacientes en el sufrimiento, algún día serán exaltados por encima de los que ahora ocupan puestos de más elevados que pueden dar el mundo, pero que no han rendido su vida a Dios. La iglesia de Esmirna tenía otro problema. O Dios le toca otro problema, otro detalle. No le vamos a perder problema, porque yo no veo problema en la iglesia de Esmirna. Como la iglesia lo decía, la iglesia le decía se cree rica, pero era pobre. Dice aquí, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos, y no lo son, sino sinagoga ¿de quién? De Satanás. El apóstol Pablo habla de los que se dicen ser judíos y no lo son. Hemos tratado eso aquí en el deseado de toda la gente el viernes pasado. Leímos quién eran los judíos, por qué los judíos no aceptaban a Cristo, cómo los judíos se creían por nacimiento, que ellos eran el pueblo de Dios, pero Cristo dice que no es judío, dice el apóstol Pablo que no es judío el que lo es de nacimiento, sino el que ¿qué? El que ha sido circuncidado ¿dónde? En el corazón. Y aquí dice, hay una referencia a eso, pero Elena de White comenta aquí algo importante en primeros escritos, dice, vi una numerosa compañía que profesa el nombre de Cristo. No voy a leer lo de la historia, voy a leer lo que ella vio en el futuro, que también se aplica a estos últimos días. Vi una numerosa compañía que profesa el nombre de Cristo, pero que Dios no reconoce como suya en la iglesia adventista. Yo quiero que nosotros al salir de aquí pensemos, los hermanos que nos ven por el internet, que piensen, oigan esto, Cristo no se complacía en ellas. Satanás asumía el carácter religioso y estaba dispuesto a que esta gente se creyese cristiana. Y hasta estaban también ansiosos de que creyeran en Jesús. Satanás quería que esta gente creyeran en Jesús, en su crucifixión y en su resurrección. Satanás y sus ángeles creen todo esto ellos mismos y tiemblan. Satanás cree en la muerte de Cristo, en la resurrección. Satanás sabe que va a haber vida eterna, pero él no va a participar de nada de eso. Ahora, Satanás quiere que los creyentes crean en la muerte de Cristo, crean en la resurrección de Cristo, crean en que Cristo vino aquí, fue crucificado, todo lo que pasó con él. Dice aquí, pero si la fe del cristiano no lo mueve a buenas obras, ni lo induce a quienes la profesan a imitar la negación de Cristo, Satanás no se conturba. Eso es lo que pasa con la iglesia de la Odisea. Satanás quiere que haya gente en la iglesia que crea en Cristo, que acepte a Cristo como que murió por él. Pero si eso no nos lleva a cambiar la vida, Satanás está contento con ese tipo de creyentes. Él sabe que, aunque profesan ser cristianos, él los tiene en su mano. ¿Qué pasó con la iglesia de Esmirna? La persecución sacaba de la iglesia a este tipo de gente. Por eso el tiempo de angustia que viene y el zarandeo que va a producir la ley dominical, todo este tipo de personas que hace, se separan de los fieles. ¿Por qué? Porque no están dispuestos a sacrificar nada por Cristo. ¿Por qué? Porque hoy, hermano, el que no está dispuesto a sacrificarse, ¿cuántos estamos cansados aquí? ¿Cuántos hemos trabajado todo el día? Pero el que no está dispuesto a sacrificar sus horas de sueño por estar aquí con nosotros, ¿ustedes creen que cuando llegue la ley dominical van a sacrificar su vida cómoda por ser perseguidos con sus hermanos? Yo no estoy juzgando a nadie. Yo estoy juzgando, dijo Jesús, por su fruto los conoceréis. Si la vida, si el sacrificio de Cristo no me invita a mí, hermano, a estar aquí en la iglesia, hoy, estamos hablando de cosas sencillas, a no ser que yo esté enfermo, que tenga un problema grave, pero porque tengo que trabajar mañana,
porque tengo que descansar. Yo creo que si viviéramos en el tiempo de Esmirna, yo me pregunto cuántas horas y en qué estado mental estarían esos hermanos. Viviendo en la clandestinidad. Tenían que meterse en las catacumbas. Ahí está la historia en Roma. Debajo de Roma hay una ciudad. ¿Quiénes las hicieron? Los cristianos. ¿Por qué? Porque no podían subir a la superficie. Porque eran muertos. Si los cogían, prisión, muerte. ¿Cuánto tenían? Nada. ¿Qué tenían? El diario para comer. Todo lo que tenían lo tenían ¿qué? En común. Y eso producía para Dios ¿qué cosa? Un olor fragante. Porque estaban dispuestos a sacrificarlo todo ¿por quién? Por Cristo. Ahora, ¿qué emite nuestra vida? ¿Olor fragante o náuseas? Porque dice Cristo que lo va a vomitar de su boca, la iglesia de la Odisea. ¿Y qué es lo que provoca el vómito? ¿No es náusea? Ustedes saben que la vida de muchos cristianos de estos últimos días le provoca náuseas a Dios. Sus oraciones, dice Elena de White, que son abominación. ¿Y por qué? Porque no están dispuestos a ser transformados. Porque no están dispuestos a ningún sacrificio por Cristo. Porque dicen, Dios conoce mi corazón. Pero Dios quiere ver que tu corazón produce obras ¿de qué? De sacrificio por Él. Eso es lo que pasaba con la iglesia de Esmirna. Dice aquí, vi una numerosa compañía que profesaba el nombre de Cristo, pero Dios no la reconocía como suya. No se complacía en ella. Ya eso lo leí. Dice aquí, si la fe del cristiano no lo mueve a buenas obras ni induce a quienes la profesan a imitar la negación de Cristo, Satanás no se conturba, porque como entonces los cristianos lo son solo de nombre y sus corazones continúan siendo carnales, él puede emplearlo en su servicio mucho mejor que si no profesasen ser cristianos. Esto está aquí en el comentario de la iglesia de Esmirna. ¿Por qué? Porque en la iglesia de Esmirna habían unos que se decían ser judíos, pero no lo eran, sino que eran la sinagoga de que si yo soy un cristiano tibio, ¿de quién soy agente? ¿De Dios o del diablo? La tibieza, hermano, con Dios no hay término medio, con Dios no hay neutral. O yo soy completo de Dios, o soy completo ¿de quién? Del diablo. Por eso yo le invito a cada uno de los que están aquí a que ¿qué? A que se comprometan con este mensaje. A que se comprometa con aquel que lo reclutó como ¿qué? Como soldado. ¿Quién lo reclutó? En un ejército. Cuando tú eres reclutado en un ejército, si tú desertas, ¿qué pasa contigo? Si a ti te cogen durmiendo en la posta y la posta de que tú tienes depende la vida de tus compañeros que están adentro y te cogen durmiendo, ¿qué pasa contigo? Ustedes saben que en tiempo de guerra los que cogen durmiendo los llevan a tribunal y le hacen un tribunal de guerra. ¿Y ustedes saben de qué lo acusan? De alta traición. Dice la hermana de White que los que sean hallados en estos últimos días infieles al mensaje, dice que van a ser acusados en el cielo, ¿saben de qué? De alta traición. Así lo dice el Espíritu de Brasil. Dice que muchos que están en la iglesia hoy, cuando Cristo venga, van a ser acusados de alta traición al reino de los cielos. ¿Saben qué cosa es alta traición? Muerte. ¿Y por qué? Porque profesaron ser cristianos, pero nunca se comprometieron. Vivían una vida de cristianismo que sin compromiso. Aquella asamblea que se levantan en oposición a la verdad del evangelio y que promueve y propagan errores perjudiciales. Y ahora les voy a decir, todo viento de doctrina, hermano, como hay viento de doctrina y como hay personas que en estos últimos días lo están levantando. Eso lo estamos viendo. Dice aquí, aquellas asambleas que se levantan en oposición a la verdad del evangelio y o que promueven y propagan errores perjudiciales, que se establecen en oposición a la pureza, la espiritualidad de la devoción, según el evangelio, y que promueven o propagan vanas invenciones de hombres,
ritos y ceremonias que nunca entraron en la mente divina y las que se establecen para injuriar y perseguir la verdadera adoración y a los seguidores genuinos de Dios, todas son consideradas como sinagoga de Satanás, aún en la iglesia adventista. Todo el que trata de meter un viento de doctrina, cualquier cosa rara que no está establecida en la palabra de Dios, ¿saben cómo Dios la ve? ¿Por qué? Porque ningún error santifica el alma. Dice Elena de White que cualquier error creído como verdad es como una tabla podrida en un barco. Todo está bien hasta que se tiene que enfrentar el barco, ¿sabe qué? A la tormenta. Dice que cuando la ola comienza a dar fuertemente contra esa tabla podrida, ¿qué pasa con todo el barco? Se hunde. Tristemente, hermano, un error en el credo, pudiendo haber conocido la verdad, por eso Jesús dijo, santifícalo en tu verdad, tu palabra es ¿qué cosa? La verdad. El diablo quiere que nosotros tengamos ideas y conceptos propios, no sometidos a la iglesia. Porque la iglesia enseña esto, no, pero yo tengo espíritu independiente. ¿No hemos escuchado eso muchas veces? Sí, tú crees eso, pero yo puedo pensar por mí mismo. Yo tengo que tener espíritu independiente, yo tengo que saber por mí mismo lo que es la verdad. Cuando Elena White dice que no tenemos que saber por nosotros mismos lo que es la verdad, es que estudiemos la verdad que Dios le dio ¿a quiénes? A la iglesia. Y nos establezcamos en ¿qué? En esos puntos. Pero hay quien tiene que encontrar principios nuevos. Hermanos, tenemos que tener cuidado con eso. Nos convertimos en agentes ¿de quién? De Satanás sin darnos cuenta. Pensando que tenemos espíritu independiente, que tenemos que tener... A eso no es lo que la hermana dejó ahí. Vástago descarriado, dice el pastor. O sea, nosotros tenemos que entender qué pasaba con la iglesia, con la sinagoga de Satanás. Tenían ideas y criterios propios. Yo estoy seguro que los que estaban siendo perseguidos en el tiempo de Esmirna eran de un mismo sentir, de un mismo parecer. Tenían todas las cosas en ¿qué? En común. Y vivían de acuerdo a ¿qué? Al evangelio. Y la verdad para ellos era más preciosa que su misma vida. La iglesia de estos últimos días es todo lo contrario. Cada cual quiere tener su propio criterio, su propia opinión, su propia verdad, pero yo puedo tener mi verdad. Eso yo lo he escuchado. Lo he escuchado entre personas que se dicen ser ¿qué? De verdad presente. No, pero yo puedo tener mi verdad. Lo que no tengo que discutirla con nadie, pero yo puedo tenerla en mi corazón. Déjela ahí guardada, que eso va a ser como una tabla podrida. Cuando llega la persecución, cuando llegan los momentos difíciles que vienen para la iglesia, ¿qué va a hacerse con la iglesia? Va a ser que la vida de esos hermanos tristemente naufrague. Es lo que está diciendo aquí. Dice aquí. Todos los considera como sinagoga de Satanás. Él las preside. Preside ese tipo de gente. Él trabaja en ellas y con ellas. Satanás, no Dios. Sus intereses son servidos por ella, los intereses de Satanás. Y él recibe su honroso homenaje y honor de este tipo de creyentes. Hermano, cuando yo veo eso, que no, yo tengo mi verdad, yo tengo mi idea, yo puedo tener mi criterio propio. Yo quiero someter mi criterio propio. ¿Cómo dice la hermana de White? ¿Tiene un problema con alguna doctrina? Vaya hermanos de experiencia y busquen qué está escrito. Y después aténgase al consejo ¿de quién? De la iglesia. Pero hay quien quiere tener criterio propio. No, pero en ese punto yo tengo que tener mi criterio. Porque yo no puedo creer que Cristo viene para tal tiempo. Porque Cristo dijo, y la iglesia tiene una posición con respecto a eso. No, pero hay otros pastores, ¿ok? Todos los que tienen ese criterio fuera del concepto de Dios van a ser amarrados en manojos. Y cuando llegue su momento, yo no quiero ser puesto allá. Cuando Cristo venga, como escuché una vez un pastor que explicaba, ¿por qué tú guardas el sábado?
Porque la Biblia lo dice. ¿Y por qué tú guardas el domingo? No, porque lo dice la tradición o lo dice, bueno, cuando Cristo venga vamos a hacer una cosa. Si no había que guardar el sábado y yo lo guardé, ¿qué perdí? Ahora, si había que guardarlo y tú no lo guardaste, ¿qué perdiste? Tú te perdiste. ¿Por qué? Porque está en la Biblia. El sábado es el día de Dios. Y yo no tengo derecho a quitar o poner o añadir a qué, a lo que está escrito allí. Dice aquí: el que la sinagoga de Satanás se entreguen a pretender ser la iglesia del Israel de Dios, no es menos que blasfemia. Dios queda deshonrado cuando su nombre es usado para promover o patrocinar los intereses de Satanás. Y queda muy ofendido por esta blasfemia. Hará una justa venganza sobre quienes persistan en ello. Los dos lugares donde la apostasía parecía más pronunciada fueron Roma y Alejandría y Antioquía. La iglesia de Asia Menor se oponía a la tendencia que se manifestaba en esas dos grandes ciudades. Policarpo, un discípulo del apóstol Juan, fue de Asia a Roma y trajo a muchos nuevamente a la fe verdadera que enseñaron los apóstoles. Cristo habla tocante a la iglesia sobre la cual Satanás preside, mencionándola como sinagoga de Satanás. Sus miembros son los hijos de desobediencia en la iglesia. ¿Quiénes conforman la iglesia de Satanás? La sinagoga de Satanás. O sea, Elena de Guay aquí toca varios puntos para que nosotros, si nos identificamos en uno de ellos, nos cambiemos de bando. No me toca a mí juzgar quién es sinagoga de Satanás. Ahora la Biblia dice: por sus frutos los conocerá. Pero nosotros sí tenemos que amonestar a los que no andan conforme al evangelio de Cristo como iglesia. Y si a ti tú te ves que estás en uno de esos, en un bando equivocado, pásate rápido. ¿Para qué? Para el otro bando. Si has tenido una actitud que no es conforme al principio de la Biblia, ¿qué es lo que tienes que hacer? Ahora que Cristo todavía intercede en el santuario celestial, dice la Biblia en 1 de Juan que el que confiesa sus pecados y se aparta, ¿qué alcanza? Misericordia. Dice aquí: los miembros son los hijos de desobediencia. Son quienes deciden desobedecer, quienes se envalentonan para invalidar la santa ley de Dios. Es la obra de Satanás mezclar el mal con el bien en la iglesia y eliminar la distinción entre el bien y el mal. Cuando Dios levantaba a un sacerdote, ¿para qué lo levantaba? A un profeta. Hijo de hombre, yo te levanto ¿para qué? Para que enseñes al pueblo a hacer diferencia entre ¿qué? Entre el bien y el mal, entre la justicia y la injusticia, entre lo santo y lo profano, entre lo común y lo inmundo. O sea, esa era la misión de los líderes de la iglesia. La iglesia de Satanás, en la iglesia es lo contrario. Eso es mucho extremismo. Cuando usted oiga eso en la voz de un hermano de iglesia, tiene que tener cuidado, no esté hablando con alguien que sea de la iglesia de quién, de Satanás. Eso es demasiado fanatismo, eso es demasiada exigencia. Dice aquí: el plan de Satanás, la obra de Satanás es mezclar el bien con el mal y eliminar la distinción entre el bien y el mal. Cristo desea tener una iglesia que trabaja por separar el mal del bien. ¿Cuál es la obra de la iglesia? Separar el mal del bien. La obra de la sinagoga de Satanás dentro de la iglesia, ¿cuál es? Juntar el bien ¿con qué? Con el mal. ¿Por qué? Porque él sabe que cuando eso lo logra, todo el que cae en eso, ¿cómo queda? Presa de sus ataques. Y al final va a tener su misma suerte. Dice aquí: cuyos miembros la iglesia de Cristo desea tener
Una iglesia que trabaje para separar el mal del bien, cuyos miembros no toleran voluntariamente el mal proceder. ¿Qué hacen los miembros de la iglesia de Cristo? No toleran voluntariamente el mal proceder, sino que lo expulsan del corazón y ¿de qué? Y de la vida. ¿De cuál iglesia tú quieres ser? Podemos seguir tocando puntos. No tengas miedo de lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que sean probados y tendrán tribulación por 10 días. Esa tribulación por 10 días dice aquí que la hizo Diocleciano. La empezó Nerón y Diocleciano la terminó. 10 años estuvieron de persecución activa, del 303 al 313. Dice que fue la etapa más dura de la iglesia. Satanás no pudo destruir la iglesia. El que le toque mañana va a tocar. ¿Qué arma usó Satanás para destruir la iglesia? ¿Cómo Satanás preparó el camino? ¿Y cómo logró destruir la iglesia desde adentro? ¿Cómo la iglesia perdió el poder y la fragancia que soltaba, que tenía, la cual Dios le dijo que te crees pobre, pero eres rico? Dice aquí, fui llevada cuando al tiempo de los idólatras paganos perseguían cruelmente a los cristianos y los mataron. La sangre fluía a torrentes. Eso fue en el 303 al 313. Elena de White se le dio una visión y oigan, un pálido reflejo. Los nobles, los educados, el pueblo, por igual fueron muertos sin piedad. Familias encumbradas fueron reducidas a la pobreza por no negar su religión y la fe en Cristo. Familias enteras lo perdieron ¿cuánto? Todo. ¿Se lo quitaron cuánto? Todo. Era o niegas tu fe o te lo quitamos todo. ¿Estaban dispuestos a perderlo cuánto? Todo. Dice aquí. A pesar de la persecución y sufrimiento soportado por esos cristianos, no bajaban la norma. ¿Qué no bajaban? La norma. Su estándar era bien ¿qué? Bien alto. Se diferenciaban del mundo. No participaban en ¿qué? En ninguna de las actividades paganas. Su norma era ¿qué? Lo más alta posible. Dice aquí. No bajaban la norma. Mantuvieron pura su religión. Vi que Satanás se ponía eufórico por los sufrimientos del pueblo de Dios. O sea, cuando él los llevaba al martirio y veía que no claudicaban, ¿sabe lo que lo llenaba? Lo llenaba de ira. Satanás hace dos cosas. Dice el hermano White que Satanás trata primero de convencerte y pasarte por las buenas a su lado. Dice que cuando no lo logra, entonces te persigue. Cuando los valdenses, cuando el Papa, creo que fue Segismundo, uno de los papas, mandó allá a donde estaba en el Piamonte, mandó un ejército para que los recibieran en buena onda, y los valdenses le dijeron que no. Le dijo, bueno, pues si no reciben a vuestros hermanos que le traen la paz, recibirán al enemigo que trae la espada. Eso es lo que hace Satanás. Él trata de comprarte. Cuando él no logra comprarte, entonces él te persigue. Y dice aquí que vi que Satanás se ponía eufórico por los sufrimientos del pueblo de Dios. Pero Dios vio con gran aprobación a sus fieles mártires. Los cristianos que vivieron en esa época temible eran muy amados por él, pues estuvieron dispuestos a sufrir por su causa. Cada sufrimiento soportado por ellos aumentaba su galardón en el cielo.
Pero aunque Satanás se regocijaba por el sufrimiento de los santos, aún no estaba satisfecho. Él deseaba el control de la mente al igual que el cuerpo. ¿Qué quiere Satanás de nosotros? ¿Control de qué? Esta última iglesia, Satanás ha tenido el control de qué. ¿Cuál es la capital del alma? ¿Cuál es la capital del alma? ¿La capital del alma dónde está? Tus decisiones. Satanás quiere que cuando tú tengas que tomar una decisión a favor de lo correcto, que implica sacrificio, tú la veas como algo malo que Dios nunca te lo va a pedir. Y así pone la duda en tu mente. Satanás ha sembrado la duda en estos últimos días en la mente de esta última iglesia, con conceptos y criterios que no son correctos. Porque hay hermanos aquí, he escuchado hermanos que dicen, no, tengo que dormir, la reforma pro salud. Hay que dormir temprano. Cuando hay santa convocación, olvídense de dormir temprano. Hay santa convocación. No, los niños tienen que descansar. Hay veces que los niños están en la casa hasta no sé qué hora, despiertos y dando saltos. Pero si vienen a la iglesia se duermen. No, para que no se me duerma, que el niño descanse, lo voy a dejarlo en la casa. Hermano, enséñele al niño a tener ¿qué cosa? Espíritu de sacrificio de chiquito. Y que el compromiso con Dios es más importante que ¿qué? Que el sueño. Estoy hablando cosas prácticas, el evangelio práctico. No, pero que estoy cansado y si me acuesto tarde el culto se demora y me da sueño. Hermano, ahorita no va a poder ni dormir si es fiel a Dios. Tristemente, estoy hablando de conceptos, cosas prácticas. Esto es el evangelio práctico. Satanás se alegra cuando logra controlar ¿qué cosa? La mente de algunos hermanos con conceptos que lo llevan a que le sirvan a él y que los tenga siempre ¿qué cosa? En el valle de la decisión. Me decido y soy muy extremista o aflojo un poquito para que no me vean como extremista. En ese valle constantemente ¿qué cosa? Vemos a esta última generación sin darnos cuenta que se está definiendo el partido de la vida de muchos, de la vida eterna, el partido de la vida eterna, no de esta es temporal. Dice aquí, pero aunque Satanás se regocijaba en el sufrimiento de los santos, aún no estaba satisfecho, deseaba tener el control de la mente al igual que el cuerpo. Los sufrimientos soportados por esos cristianos los llevaban más cerca del Señor y aumentaban el amor fraternal entre ellos, más lo unía. Aumentaba más el deseo de no ofenderle. Y Satanás quería llevarlos a desagradar a Dios. Entonces perderían su fuerza, su fortaleza y su firmeza. Aunque miles fueron muertos, otros se levantaban y tomaban su lugar. Y Satanás vio que estaba perdiendo súbditos, ¿aún dónde? En el mismo corazón del paganismo. Y cuando eso pasó, él dijo, no, esto tiene que parar, vamos a cambiar el método. Y hermano, el método que más le ha resultado a Satanás, lo logró en esta última generación. Dice aquí, y aunque ellos padecían persecución y muerte, quedaban asegurados en Cristo Jesús como súbditos de su reino. Y un día, si tú y yo somos fieles, vamos a estar allí. Pero para eso saben que tenemos que vencer el control que Satanás quiere tener sobre ¿quién? Sobre nuestra mente. ¿Y a quién usa Satanás para controlar la mente? Esposo, esposa, padre, hijo, hermano, a cuantos él pueda. Pero es demasiado lo que estás haciendo. Ahora mi mamá está aquí. Pero cuando yo tenía mis niños chiquitos, Satanás usaba a mi familia. Pero ¿cómo te vas a llevar a esos niños para la iglesia? Se van a enfermar. Más sanos no pueden ser. ¿A quién usaba? A mi familia. Pero con esos niños hasta esta hora de la noche sin dormir. No se preocupe, mírenlos aquí en la iglesia. ¿Por qué? Hermano, Dios nos honra. Dios quiere ver en nosotros ¿qué cosa? Actitudes diferentes por causa de Él. Quiera Dios que entendamos en qué tiempo estamos viviendo. Que el Señor nos bendiga. Me quedé en la mitad del tercer versículo. Pero dice aquí, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Que
Que Dios te bendiga.